física o química. Hola chicos, vamos a resolver el ejercicio número 30 que dice: un tractor de 3 toneladas quiere subir un remolque de 1,5 toneladas por una rampa del 20%. ¿Qué fuerza mínima debe desarrollar para conseguirlo? Nos piden qué fuerza necesitaríamos para poder subir. Si tenemos una rampa del 20%, ¿qué fuerza mínima tendremos que aplicarle para que el tractor suba? Nos han dicho que tenemos, por un lado, un remolque al que le vamos a llamar 2 y el tractor al que le vamos a llamar 1. Además, me dicen que la rampa tiene un desnivel del 20%. Con esto encontrasteis algún problema para entender lo que nos dice que es una rampa de un desnivel del 20%. De hecho, si nos fijamos, muchas veces hay señales en la carretera que nos hablan del tanto por ciento de desnivel que tienen las subidas en montaña. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que nosotros tenemos una rampa en la que si avanzamos 100 metros, habremos subido 20 metros. Eso es lo que me dice un desnivel del 20%. Eso no quiere decir que tenemos aquí un ángulo alfa de 20 grados, no. Tendríamos que calcular el ángulo alfa. De hecho, vamos a empezar calculando el ángulo alfa. Nosotros tenemos el remolque, por un lado, que es 2, tenemos el tractor, que es 1, y lo primero que vamos a hacer es calcular el ángulo que tenemos. Para calcular el ángulo que tenemos diremos, bueno, yo tengo un triángulo rectángulo del que conozco, por ejemplo, el cateto opuesto y conozco el cateto contiguo. Bueno, pues puedo utilizar la tangente. La tangente de alfa sabemos que se calcula dividiendo cateto opuesto entre cateto contiguo, que es 100. La tangente de alfa es 0,2. Si yo en la calculadora pongo el arcotangente de alfa, hallaré que alfa es igual a 11,31 grados. Ese es el ángulo que ya estoy subiendo, 11,31 grados. ¿Vale? Ya sabemos los datos del problema. Además, me dicen que la masa de 1, vamos a poner aquí, la masa de 1 es igual a 3 toneladas. Es decir, yo ya lo hago directamente, ponemos 3.000 kilogramos. La masa de 2 es igual a 1,5 toneladas, es decir, 1.500 kilogramos. Ahora, a mí me piden qué fuerza tiene que aplicar, qué fuerza tiene que realizar el motor, ¿vale? El motor del el tractor. Y además nos están preguntando, por un lado, la fuerza que tiene que aplicar ese motor, esa fuerza. Y además me piden qué tensión se está produciendo en los anclajes, es decir, si este tractor está unido a este remolque, me están pidiendo qué tensión tiene, qué tensión se está produciendo ahí. Ahí tendremos la tensión, que será exactamente la misma que se está produciendo ahí. ¿Vale? ¿Qué tengo que hacer? Pues en primer lugar voy a plantear las fuerzas que están actuando sobre cada uno de estos cuerpos. En el cuerpo 1, además de la fuerza, está actuando también el peso del tractor, peso 1, y está actuando además la normal del tractor, normal 1. En el remolque, ¿qué fuerzas están actuando? No hay fuerza de rozamiento porque nos dicen que no existe rozamiento. Por tanto, aquí no añadiremos una fuerza de rozamiento. Aquí no pondremos una fuerza de rozamiento. En caso de que hubiese fuerza de rozamiento, nosotros la añadiríamos y cuando planteemos las ecuaciones, pondríamos una fuerza de rozamiento en nuestras ecuaciones. En este caso, como no tengo fuerza de rozamiento, pues no la pongo. ¿Cuáles están actuando en 2? Pues está actuando el peso del remolque y está actuando la normal. Estas son las fuerzas que están actuando aquí. Ahora, ¿cómo voy a analizar este movimiento? Pues en este movimiento a mí me conviene analizarlo en los siguientes ejes. En dos ejes intrínsecos que yo voy a poner, donde el eje Y va a ser este y el eje X va a ser este.
Por tanto, lo que tengo que hacer es, como sabemos que los vectores o las fuerzas se pueden componer y descomponer, yo lo que voy a hacer es que el peso de 1 y el peso de 2 lo voy a descomponer de manera que me quede aquí uno y aquí otro. Lo voy a hacer más grande, por lo menos con, lo hago aquí arriba, lo voy a hacer más grande con uno de los cuerpos para ver cómo nos quedará. Si este es el tractor, este es el peso del tractor, este es el ángulo que tenemos, ¿verdad? Y yo descompondré. Hemos dicho que aquí será P1X y esta será P1Y. Además, tendremos la fuerza que está actuando, tendremos la normal y tendremos la tensión, que es otra fuerza que se está generando. Esas serán las que actúan sobre el tractor. Vamos a plantear nuestras ecuaciones de movimiento sobre los dos objetos. Vamos allá. Para la masa 1, para el tractor, este es el tractor. ¿Qué fuerzas están actuando? Bueno, en el eje X hemos dicho que están. En el eje X hemos dicho que está, por un lado, la fuerza, que es la fuerza que va para allá, y en el sentido contrario, es decir, restando, estará la tensión y la componente, esto lo he hecho al revés, este sí, y este es X, perdón, y la componente X, 1X, ¿vale? ¿Y a qué será igual esto? La suma de resultados de las fuerzas por la segunda ley de Newton, que la ponemos aquí, fuerza o suma de las fuerzas es igual a la masa por aceleración. Nosotros aplicamos la segunda ley de Newton, digo, la resultante de las fuerzas en el eje X será igual a la masa de 1, porque será ese el que lleve la aceleración, por la aceleración que tenga el objeto o el cuerpo. Vale. En el eje Y, ¿qué ocurrirá en el eje Y para este? En el eje Y tendremos la P1 por un lado y tendremos, esta la vamos a poner hacia abajo negativa, diremos la normal menos la Pi1. ¿Y a qué será igual? ¿Va a haber aceleración hacia arriba y hacia abajo? ¿Se está hundiendo? No. Yo lo que quiero es solo aceleración en ese sentido. Por eso aquí sí que he utilizado una aceleración. En el eje X sí que va a haber una aceleración. Pero en el eje Y va a haber una aceleración, no. Se va a mantener ahí. Ni se va a hundir, ni se va a ir para arriba. Por tanto, el sumatorio de las fuerzas, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser igual a 0. Ahora planteamos también las ecuaciones para el otro objeto, para el remolque. ¿Qué va a ocurrir para el remolque? Vamos a suponer ahora las fuerzas que ocurren para el remolque. Me pinto entonces el remolque. Me pinto el remolque. Vale, tengo aquí el remolque y digo, ¿el remolque qué fuerzas va a estar sufriendo? Bueno, va a estar sufriendo una tensión que es igual a la tensión, pero en ese sentido va a tener el peso 1 del remolque, el peso 2, perdón, que el remolque es el 2, y va a tener la normal también. ¿Va a tener alguna más? No, porque rozamiento el remolque no tiene. Bueno, pues entonces esas son las fuerzas. ¿Qué ocurre? Pues del mismo modo, yo descompondré la componente X y la componente Y. En la componente Y, que es esta, tendremos el peso de 2. Y aquí, en el eje Y. Y aquí tendré el peso de X, la descomposición. ¿Vale? Entonces plantearé mis ecuaciones. Esta ya no está, esta es como si ya no estuviese, ¿vale? Cuando hagáis esto, esta ya es como que yo la he descompuesto en esas fuerzas y ya tengo todas en los ejes intrínsecos que yo he decidido. Entonces, en el eje X, ¿qué fuerzas tengo? Pues en el eje X tendré en sentido positivo la tensión, en sentido negativo la componente X del peso 2. ¿Y a qué será igual esto? ¿Se está moviendo el remolque? Claro, el remolque también se está moviendo. ¿Y con qué aceleración se está moviendo el remolque?
con la misma que el tractor, se están moviendo juntos, ¿verdad? Por tanto, la aceleración que tienen es la misma. Por eso yo aceleración a esa no le he puesto ni 1 ni 2, le he puesto aceleración. Por tanto, le podría quitar el vector porque lo estoy poniendo en módulos. Por tanto, la masa 2 también sufrirá una aceleración. La misma en los dos casos. Y en el eje Y. En el eje Y tendremos que el peso en la componente Y del peso menos la normal, ¿a qué será igual? Pues será igual a 0 también. ¿Por qué? Porque el remolque tampoco vuela ni tampoco se une. Vamos entonces ahora a calcular y a partir de estas ecuaciones vamos a sacar todos los datos que me piden. Las ecuaciones que son igual a 0, de momento no las necesitaremos. Nosotros lo que queremos calcular es la fuerza y queremos calcular la tensión, que es lo que me piden, la tensión que se generaba en los enganches y la fuerza que tiene que tener el tractor. Por tanto, lo primero que voy a hacer es calcular aquellos valores que conozco, que son la componente X del peso del tractor y la componente X del peso del remolque. Si miramos un gráfico o un dibujo, vemos que si el peso es así, este ángulo es alfa, es igual a la pendiente. Por tanto, la componente X del peso será igual a esta, ¿verdad? La componente X del peso es exactamente igual a esta. Por tanto, la componente X del peso es igual al peso que tiene por el seno del ángulo que forman. En este caso, el peso es la masa de 1 por la gravedad por el seno que hemos calculado, el seno de alfa. ¿Vale? Si sustituimos estos datos, decimos que la masa es de 3000 por la gravedad, que es 9,8, por el seno de 11,31. Y esto nos sale que el peso, o la componente X del peso, es 5.765,85 newtons. Ahora nos interesa también la componente X2 del remolque. La componente X2 del remolque será igual al peso del remolque por el seno del ángulo. En este caso, el peso del remolque será 1500 por 9,8 por el seno de 11,31, que nos sale que la componente X del remolque es igual a 2882,92 newtons. Es decir, ¿qué conozco de aquí? Pues conozco este peso, conozco esta masa, la aceleración no la conozco, pero ahora veremos qué ocurre. Conozco este peso y me falta conocer la tensión y la fuerza. ¿Qué voy a plantear yo ahora? Bueno, vamos a plantear que nos dicen cuál es la fuerza mínima que tendremos que realizar. La fuerza mínima que tenemos que realizar en realidad es cuando igualamos la aceleración igual a 0, es decir, cuando la situación sería estática. A partir de esa fuerza mínima, es decir, un poquito más de fuerza mínima, se pondría en movimiento. Pero siempre que nos dicen la mínima, calculamos justo en el momento en que eso es estático. Por tanto, cuando calculamos la fuerza mínima, lo que suponemos es que la aceleración es igual a 0. Vamos a sustituir, por tanto, los datos que conozco y calcularemos tanto la tensión como la fuerza que deberemos ejercer. Para ello utilizaremos la ecuación 1 y la ecuación 2, estas dos ecuaciones, que voy a sustituir. Vale, si sustituimos diremos, la fuerza que yo tengo que ejercer no la conozco. Fuerza menos tensión tiene que ser menos 5.765,85, tiene que ser igual a la masa de 1, que es 3000, por la aceleración, que hemos dicho que es igual a 0. Por tanto, esto será igual a 0. Además, tenemos que la tensión menos 2.882,92 tiene que ser igual a la masa de 2, que es 1500, por la aceleración, que hemos dicho que vamos a igualar a 0. Por tanto, esto también es igual a 0. Fijaos lo que nos queda. Al sustituir e igualar estos a 0, directamente obtenemos que la tensión será igual a 2.882,92. Esa es la tensión que se generará en el anclaje. Sustituyendo ahora en la ecuación anterior, diremos que la fuerza menos 2.882,92 menos 5.765,85 es igual a 0. Si sustituimos aquí, obtenemos que la fuerza
tendrá que ser igual a 8.648,77 newtons. Vale, vamos a dibujar estas fuerzas en el dibujito para simplemente comentar lo que sucedería. Fijaros, si yo ahora dibujo mi situación, yo dibujo aquí mi tractor, dibujo aquí mi remolque, esta fuerza hemos dicho que tiene que ser la fuerza mínima de 8.648,77 newtons. Además, tenemos un peso, que lo hemos calculado, lo podemos calcular, tenemos la normal, estas fuerzas no nos interesan. Nos interesa, o me interesa, que pongamos también en la unión la fuerza de la tensión. Fijaros, aquí hay una fuerza que es una tensión que es de 2.882. Y aquí ahora mismo hay una fuerza que es una tensión de 2.882,92 newtons. Esa tensión y esa tensión es la misma. Si analizamos por separado, este cuerpo y este cuerpo llevan la misma aceleración. Este cuerpo tiene más masa, por tanto, para que lleve la misma aceleración que este que tiene menos masa, estamos aplicando una fuerza mayor. Además, le estamos restando esta fuerza. ¿Vale? Si nosotros calculásemos esta aceleración, diríamos, ¿cuál es la fuerza resultante que está actuando sobre este objeto? Si miramos aquí, es la fuerza menos la tensión menos la componente X, es decir, el peso al mismo tiempo. En este simplemente tenemos la componente X de este peso, que es la que frena, es una componente X menor. Por eso, la fuerza que genera la misma aceleración es una fuerza menor. ¿Vale? Pero el resultado es que todo el objeto se mueve, todo el bloque, tanto el tractor como el remolque, se mueven. ¿Cómo llegó a eso? Se mueven en la misma aceleración. ¿Cómo llegó a eso? Analizando las diferentes fuerzas que actúan por separado. Bueno, espero no haber olvidado con esto del final. Que sepamos que los dos cuerpos llevan la misma aceleración porque están unidos y que las fuerzas internas nosotros los podemos analizar como un mismo objeto, pero la fuerza se está ejerciendo sobre este cuerpo. Entonces, las fuerzas internas, que es la tensión, en realidad son fuerzas que tienen misma dirección, distinto sentido. Aquí se cumple la ley de acción y reacción de Newton, el tercer principio de la dinámica de Newton. Espero que esto lo hayáis entendido. Creo que es un problema que muchos hicisteis bien, pero bueno, está bien que lo comentemos. Cualquier duda, por favor, consultádmelo. ¿Es física o química?